Hola, sí. Hola, sí. Hola, hola, sí. Ofrecemos esta acción de gracias a la Santísima Trinidad, San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina, San Antonio de Padua, San Jerónimo, María Auxiliadora, San Pablo, por las familias Sosa Montiel, Yegro Sosa, Conversión, Miguel Arrocio y familia, por los proyectos de la capilla, por más catequistas de niños y jóvenes, en acción de gracias por el ingreso de Pamela a la Academia de Policía, por la fortaleza de la familia Cárdenas Saldívar, por un trabajo, por una resolución judicial y por el trabajo de Juan Pablo. Salud, Fernanda, Beatriz, Luciana, Teresa, Horacia, Sara, Santiago, Reina, Marcia. Difuntos, Jonathan Bryan, Salustiana, Del Pilar, Florencio, José Miguel, Olinda, Silvia, Ramona, María Antonia, Inocencia, Isidro, Valentín, Jorge, Ramona, Victorina, Cristian Joel, Virginia, Matilde, Lidia, Carmen Edith y por todas las almas del purgatorio. También rezamos por todos los que hoy participamos en esta jornada de formación a las Sagradas Escrituras. Hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración. El miércoles pasado iniciamos el tiempo de Cuaresma con la imposición de la ceniza. Son 40 días de preparación en los que la Iglesia nos llamará a la conversión para ayudarnos a caminar hacia la Pascua gloriosa de Cristo, que deseamos también sea nuestra Pascua. La liturgia nos presenta hoy a Jesús tentado en el desierto, solidario con nuestra fragilidad humana. La fuerza de la palabra de Dios permite que allí donde aparece el pecado, la debilidad o el egoísmo, el Señor haga sobreabundar su gracia. Con el deseo de convertir nuestro corazón y nuestra vida, iniciemos esta celebración cantando juntos. Nos has llamado al desierto,
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía, y hoy, con este primer domingo del tiempo de Cuaresma, nos sentimos verdaderamente acompañados con la fuerza del Señor, y sobre todo ahora, como hicimos nuestro curso bíblico, ahora entonces ya sabemos mejor cómo también interpretar esa palabra de Dios, este mensaje de sabiduría del Señor, y ese hermoso canto que entonamos como entrada, ¿verdad? Estamos caminando hacia la luz pascual. Vean el objetivo hoy. Ese es el objetivo que todos buscamos. Y en este sentido, hay muchísimas personas que hoy nos acompañan a través de Ñandillarañé en todo el Paraguay. Más de 400.000 personas que esta misa nos están acompañando los domingos a esta hora. Así es que vamos a rezar con entusiasmo y vamos a fortalecernos también juntos como comunidad. Y rezamos y recordamos a Olinda y Jonathan Brian en el tercer aniversario de su muerte. Y también yo quiero recordar al señor Abilio Ortega, un señor a quien le visité hoy, esta siesta, esta tarde, que cumple 94 años. Y ahí entonces estuvimos celebrando su cumpleaños, llevándole la bendición del Señor, y para que don Abilio también pueda sentirse fortalecido en el camino de Dios, en el camino de la salud, y sobre todo en el cariño y en el sentirse rodeado por sus familiares, por los hijos, nietos y bisnietos. Vamos a iniciar esta Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios en este comienzo de la Cuaresma. Él sale a nuestro encuentro y nos habla del corazón. Dejemos que su palabra nos acompañe y nos anime en este camino de conversión. Lectura del libro de Génesis. El Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así, el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos, entretejiendo hojas de higuera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provoca la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados muchos más abundantes sobre todos. Tampoco se puede comparar ese don con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justificación después de muchas faltas. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte,
con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo. Aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá la misma manera por la que todos pasan por la desobediencia de un solo hombre. Todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo. Todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy tu evangelio, Señor. Yo soy tu palabra viviente, que lea mi vida la gente, tu claro mensaje de amor. Yo soy tu evangelio, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo y con todo su esplendor. Y le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Qué linda que es esta palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros aquí acabamos de escuchar. Tanto la primera lectura como también las otras, ¿verdad? Del Evangelio y la segunda lectura que tenemos aquí. Vamos a ubicarnos, ya que este día ya estudiamos hoy la Biblia, y lleva interpretada con si decíamos que la historia de la salvación es historia, sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Voy a ir con Morana, porque dice lo que nosotros vivimos en el día a día. Y cuando la palabra de Dios aquí nos está explicando y nos está diciendo que viene la tentación, quiere decir que esa tentación es la tentación que nosotros tenemos hoy, en nuestra historia, en nuestra vida. Este es nuestro tiempo. Dentro de 100 años, no me voy a imaginar dentro de 150 años, de nieto fuera, de bisnieto, mira la mitad. Dentro de 200 años, ni se acuerda. Y dentro de 200, 300 años, ni bisnietos de tus bisnietos y de tus tataranietos. Hoy cosas ya de polvo, de timbó.
Entonces, eso es justamente lo que hoy, en este primer domingo del tiempo de Cuaresma, el Señor nos quiere recordar, que va en una unión pero directa con lo del miércoles de ceniza. Pero hoy hora de la miércoles de ceniza, tengo a ver hora de la misa. ¿Aquí tuvieron o no? Aquí, la celebración. Entonces, tan imbúa lleva, pero que nos hace recordar esta simbología, que es demasiado importante, ¿verdad? Porque recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Véala ya en realidad. Y por eso el Señor nos dice que estando ahora en este mundo, año la llegó te llamo llamando ahí por el fallecimiento de estos hermanos nuestros y de otras personas así, que yo como sacerdote todos los días, hoy, para hacer un responso, Chauchesky, me va a subir la bendición, listo, que Dios te tenga en su gloria, y así sucesivamente. Es nuestra fe, queridos hermanos. Pero ahí está justamente lo que el Señor hoy nos invita a acrecentar y a fortalecer, nuestra propia fe. Por eso hagamos el bien ahora que nosotros podamos hacer el bien. Después, queridos hermanos, ya no vamos a poder hacer el bien. O ya pongo aña, o si no, nunca ya pongo a ver. Así que hacer el bien desde Dios, hacer el bien desde sus principios y sus valores, para dejar una sociedad, una familia, un mundo mucho más humano, mucho más bueno. Allá es el estudio bíblico, nuestra Biblia, la palabra de Dios, siempre nos invita a eso. Siempre nos va a invitar a la construcción del reino de Dios dentro de nuestra historia, que es historia de salvación, saludis, salud, felicidad, realización, planificación. Ya es cágina lleva. A ver, ella pota como comunidad, queridos hermanos. Upeaña de ella pota oñón diepa lleva. Ven a ver la vende barrio, ven, ¿verdad? ¿Cómo se llama el barrio? Costa Sosa, ¿o no? Costa Sosa, de Luque. A ver, Bellapota la vende barrio, a ver, Bellapota lleva la vende vecindad, el amor, el cariño, la ayuda, el respeto. Entre ustedes, queridos hermanos, solamente porque añetetea lleva peja al cubeñan de ya, porque la peja al cuno ñan de ya, entonces pepe veñe penuta pelle puta soja bellapota la hiponamía. El único camino, queridos hermanos. Y entonces ahí aparecen estas lecturas del día de hoy. Ese evangelio nos pone las tres síntesis, vea, síntesis en tres palabras, de las tentaciones que vive todo hombre, que vivimos nosotros, la humanidad. Nosotros siempre somos tentados por tres cosas: por el poder, el placer y la plata. UPA, oye, para ver como síntesis, en el año 1969, los obispos de Latinoamérica, en Medellín, y leyendo este pasaje que nosotros hoy leímos, imagínense, queridos hermanos, en el año 1969, el año de obispo, fuera o leí lo mismo que nosotros hoy estamos leyendo. Y bueno, vamos a advertirle al pueblo y vamos a decirle de una manera bien pastoral, Peñan de Yara, ave y ahina, atención, atención, ante la tentación, cuando le dice aquí el tentador, se le acercó a Jesús y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Upea el año de obispo, cuero lea, coña, de ella le deja Chaina 1969. Cuero mojera, va evea. Es la tentación del poder. Porque tú eres hijo de Dios y tú puedes cambiar esa piedra, puedes cambiar en pan. Y miren cómo el Señor le responde al diablo. Jesús le dice: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, ¿cuál es, queridos hermanos, el verdadero poder que nosotros tenemos que tener como cristianos o como humanidad
como humanidad. Da es la cristiana ñonte. Porque algunos digan, tú dices, no, yo soy ateo, yo soy cualquier cosa, yo no creo luego, etc. Entonces sí que toalla por la llave, no. Aquí, queridos hermanos, es el hombre, el humus, la humanidad, ñandeina. Todos, queridos hermanos, en el fondo tenemos que vivir de los principios y de los valores trascendentales. Y entonces cuando le tienta y le dice, tú tienes el poder, tú puedes hacer que esa piedra se convierta en pan. Eso es la diablo. Allá de Yara eso es no. Esa no es la verdadera fuerza que yo deba utilizar para transformar el mundo. Miren, querido hermano, qué interesante que es esto. No solamente de pan vive el hombre, es decir, Upeaco y Segina, no podemos estar simplemente detrás del pan nuestro de cada día, de las cosas superficiales, de las cosas que nos trascienden, de las cosas que hoy comienzan y mañana terminan, como dice el mismo Evangelio de Jesús, como los lirios del campo, las flores silvestres que hoy dice nacen hermosas y mañana mueren, superficial, efímero, apeche de la ñandrecoe, ñandricatía, entonces la yeicomiana son las cosas superficiales. No solamente de pan vive el hombre, no de estas cosas superficiales. Pero lo que nosotros tenemos que buscar, y ahí está, enseguida nos dicen, sino que verdaderamente el poder del hombre, de la humanidad, está ¿dónde? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el verdadero poder del cristiano. Vea la de verdadero poder, querido hermano. Yo suelo reflexionar, ¿verdad? A leer peñan de yara ñea lleva. Ñemon que tal ahí na zeta ve televisión, veina algún mensaje, a calcular ñamindu ujina. Y digo, palabra de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Ve toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese, querido hermano, es el verdadero poder. El diablo no le dice a Jesús que utilice y que se fortalezca desde la palabra de Dios. De ir yo, a él botar de cosas superficiales. Convertirme a superficial para mostrar figuretti de valeteico, mamina de Japón de chu, la luz aquí para allá, pero bajar de ella, pues porque sos superficial. Eche güero y con el poder de tu fuerza humano y no es el poder de Dios. El verdadero poder del hombre viene de la palabra de Dios. Y esto es cierto, queridos hermanos, porque en la medida en que nosotros, la ñan de político, cuero mía, por ejemplo, las escuelas recono palabra de Dios. Es decir, palabra de honor. Juro por la Biblia que esto, que aquello, y que Dios me lo demande y a la cuenta. La ñande ya lo demanda, estamos con que me voy con tu chica. Apenas me llevo el juramento, soy la Biblia y arriba. Palabra de Dios quiere decir, queridos hermanos, entender y saber ese mensaje de salvación. A la ñandeña, moino, veja, peoña de comunidad. Vos ves peñandeña, ewa lleva la ñameja, nuestra palabra de honor. Llegó a correr, pero cuánto hoga que pegan, amor, bendecido, mía, por todas partes. A siempre bella yujula ña de familia, bella yujula problema. Y alguna vez, alguna mamá, alguna esposa sale preocupada y te dice, pa' ahí, la semana con Icaú, pa' hija, no quiera hija, no quiera ser hija, no sé ser hija, upeu. Peacente. Ahí está. Neñemos que están en día, pipa, y coa pegan a hendue y donde se pisa la de tayura, mire, comía la de familia, la sábado, domingo, neña comprometido y dejó la misa jave, neña comulgar la de familia, y con los coan en día. No, va a ser palabra de honor, más móvil. Quiere decir, queridos hermanos, que es importante
¿Qué quiere decir el transformar? Cambiar esa piedra en pan, queridos hermanos, en realidad es la palabra de Dios en nuestra vida que nos cambia a nosotros, porque somos palabra de honor ante el Señor. Peñandella ea o peñandella yapoa lleva. Peñandella ea o peñandella ñe. Pitasoño die paiga tu amaixa la yapo. O pea ya por andu PM batecoba a ver la vene comunidad. Si por lo menos este día puedo felicitar a Gaiterío, y porque cuando vine aquí para el curso bíblico a las 5 estaba yo y le felicito. Un fuerte aplauso para usted, un fuerte aplauso para usted, porque se realmente, porque quiere decir que hay sed de Dios. ¿Qué es lo que va a cambiar y va a transformar la dureza del corazón, la dureza de esa piedra en el verdadero pan que es la palabra de Dios? Y justamente eso. Yaikua veñan de yara ñe, yaikua veñan de yara yeruea de. Opisa ye pitasoño di pa ya ella porque no ñon di pa lleva. Ve captura mo yepe lleva, pero ella pona, allá ese. Y entonces va a haber cambio en mi casa. Va a haber cambio con mi esposo, va a haber cambio con mis hijos, va a haber cambio en el barrio, con los vecinos. Entonces tenemos que ser los anunciadores. Y ese es el verdadero cambio que necesitamos, queridos hermanos, para nuestra humanidad, para el hombre como tal. La palabra de Dios en todo este tiempo de Cuaresma no va a hablar solamente para el cristiano, para el seguidor de Jesucristo. No va a hablar solamente para el católico, el seguidor dentro de la Iglesia Católica. No va a hablar solamente para un grupito, queridos amigos, porque no somos sectas, sino que el Señor hoy y durante este tiempo de Cuaresma nos habla al humus, a la humanidad, habla al hombre, nos habla a nosotros, que seamos humus, que seamos humildes. Segunda tentación, queridos hermanos, después del primero, del querer usar el poder. Si tú verdaderamente eres hijo de Dios, convierte el poder. Ese va a ser puruta. Segundo, el placer, querido hermano. El diablo, dice el demonio, le llevó al templo y le alzó allá arriba en el pináculo, en la parte más alta del templo. Menores con unos 100 metros más, o tal vez un poco menos. Ahí en Ñemobogo hay. Porque peñan de Yarañey, que si realmente tú eres hijo de Dios, los ángeles van a venir y te van a atacar. Por no que la de y tare. Entonces te van a llevar y te van a atacar los ángeles. Si verdaderamente sos hijos de Dios, tírate desde aquí. Esto es tentar a Dios, queridos hermanos. Esta es la gran tentación que nosotros tenemos. Pero, ¿qué significa, queridos amigos, la segunda P, el placer? ¿Qué significa? El placer simplemente de desafiar a Dios. Tentar a Dios. Algunas veces la gente me dice, no, llego a ir a tentar y de Yara, jamás na tentamos. Ahí venían de Yara. ¡De Yapú! ¡De Yapú! Siempre. Agendúa esa, que somos grandes tentadores. Nosotros tentamos contra la confianza del Señor. Que hoy viene 3 días que está en la Guiapé, tardería, que oye esa cosa, brujo, brujo. Eso es tentar a Dios. Ojo, hay por médico, ojo, hoy sabe que andar con la solución, ojo, médico, médica. Siempre la misma cosa. Hoy pedamos así plata, vamos a botar la más. En vez de que voy a pedir comunidad, me voy a ayudar, 500.000, 1 millón, o cobrar médica, médico. Después voy a aprender que te va a oír la médica, a veces. O pucaña de, oye, voy a salir de eso es tentar a Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en falso, querido hermano. Quiere decir que no tenemos confianza en Dios. Quiere decir que anda en el poder verdadero de la palabra y de Dios.
Jajandañe, a esa guaya sami, olivera pase, peche me voy porque me na vete en cuñán, hija, ya popea, ya po majata. No, de señora, bebé, ya dala de me voy a ni que está en día. Jala jaimamos, eso bueno, mi hijo, te joven día, ya ponte la ya pona. A ni yo a veces torba, ven. Pues alguno que le tradito. Hoy cobre vio macaneado, pero huye la y sube, huye la y familia, o torba cuánto viña. No, es decir, de coberes amigos. A ni yo a ver la de torba. Nena, vamos. O si no estamos tentando el amor, la fidelidad de Dios, querido hermano. Eso no es tentar a Dios. A la gente, y no, yo no le tiendo a Dios. Ah, 2 por 3, pero COVID arruina brujo fuera ahí, tengan a ver COVID. Pequín y baiteo ahí. Pero COVID, pero ya la Pequín y baiteo ahí. Ay, sala vendero, va a vender esa y yo baiteo ahí bebitado. Bueno, a mí que no pensase yo que fuera, porque eso es tentar la fidelidad y el amor de Dios. Eso es querer poner a prueba al Señor. Ñande ya naciendo, ñande ya ñebo, ñande ya, a mí te veo brujo, no papá, y por algo, llego a ¿qué? Y ahora Congo, ave la Virgen, ahora Congo, ave la cruzú, ahora Congo, ave tal cosa, ahora Congo, pega que amor, o me vengo, agua, una pega. Pues sucedió, Jaime dice, menos mal con la semita, dije, ay, se supera, o si no, con hasta ñe machase, güey, de todas las hindúas, lo llegué a hacer. Entonces, querido hermano, esta es la segunda tentación. Entonces, quiere decir que nosotros, queridos hermanos, caemos en ese placer verdaderamente de no escuchar y de no hacer lo que el Señor nos pide a través de su palabra. Confiamos más, como dice el Salmo, en seres de polvo, que somos nosotros los hombres que no pueden salvar. Así que ellas endúan, venían de Yaran, es el único que nos va a mostrar el camino, ¿verdad? La verdad de la vida. Bueno, y tercero, queridos hermanos, la tercera tentación, después del placer, es la plata, platita, ay. Teatro de Teroya, Viñañez, es la plata de no debe. Cuando a septiembre venía ese saco, una cacupebe, justo coincidí también con la palabra de Dios. El becerro de oro, Israel, ojo, oñesú, ante el becerro de oro, oñesú. Entonces, este es tu Dios, Israel, Heila, Éxodo capítulo 32, otocame. Algunos de ellos se condenaron a esa güero, a hacer la cago, bebé. Un poco más, se hemos encontrado hoy, cruzuremos hoy, cuñante, ya le sé, a la cuenta. ¿Va bien? Diga tu ve mañana tú veñan de yara ñe anga. Veñan de yara ella ñande. O sea, queridos hermanos, naña en duceira. Porque esa es la realidad, quiere decir que si te pica, quiere decir que hay algo que hay en tu corazón que te está dejando sin esa paz de tu conciencia. Entonces quiere decir, querido hermano, que tenemos que en este tiempo de Cuaresma, hoy el primer domingo del tiempo de Cuaresma, P 40 días nos está obsequiando un tiempo maravilloso para que podamos mirar y para que podamos hacer este cambio, ¿verdad? Y entonces, cuando aquí le está diciendo, el demonio le trae y le alza a una montaña muy alta, y desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con su esplendor y la riqueza que podía. Te daré todo esto si te postras a adorarme. Queridos hermanos, pero espectacular lo goyan de Yarañé. ¿Cómo lo goyan de Reje? Allá jaben. En Jesús ya no debe. En Jesús ya no debe. Y ese es el término utilizado por los obispos latinoamericanos, 1969, la plata. Pealaña de Yucapata. Pealaña ñavende, ñaneneta, ñavende Itaipú, ñavende la energía eléctrica, ñavende la ñande ñavende la ñande bosque, ñavende la ñande o sea, de la patria.
Patria quiere decir padres, de ahí viene la palabra patria. En síntesis nos volvemos apátridas, sin patria, sin padres, sin amor verdadero. Entonces, ¿por qué? Anabe, por esta gran tentación, queridos hermanos. La tentación de la plata. Poder, placer y plata. Ya repetí mí, poder, placer y plata. ¿Vean entonces? Hay mucho para decir, queridos hermanos, pero no quiero ser muy largo porque estamos en este día, esta mañana llevamos que está. Pero vamos a procurar llevar este mensaje en nuestro corazón. La tentación siempre estará ahí presente. Ya anduve primera lectura, pero hoy ya lleva más allá, voy. Si comes, tú serás como Dios. Ella potala, ella posea. Independiente, autosuficiente. Ah, venga, tú ahí, indema, porque eres como Dios. Deja petiña de yara, indemoy. Dere con el poder, dere con el placer, dere con la plata. Más de yogota, ella pola, ella posea. Debe de iñan de yara. Y a los otros que le coma michi. Va bien. Esa es la peor tentación y es la peor muerte, queridos hermanos, que nosotros traemos a la humanidad. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: escucha, Padre, a tu pueblo suplicante. Escucha, Padre. por la Iglesia, para que, guiada por el Espíritu Santo, viva la Cuaresma como tiempo de escucha, discernimiento y remoción interior. Oremos al Señor. Escucha, Padre, a tu pueblo suplicante. Por los pobres, los enfermos, por los gobernantes, para que no caiga en la tentación que buscar solo el poder y ponga sus esfuerzos al servicio del buen común. Oremos al Señor. Escucha, Padre, a tu pueblo suplicante. Por los pobres, los enfermos y los que sufren, para que sean sostenidos por la solidaridad y el amor de cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Escucha, Padre, a tu pueblo suplicante. Por quienes se sienten sentados en el desaliento, la indiferencia o el egoísmo, para que descubran en Dios la fuerza que sostiene y libera. Oremos al Señor. Escucha, Padre, a tu pueblo suplicante. Por todos nosotros, para que, fortalecidos por la palabra de Dios, perseveremos en la oración, el ayuno y las obras de misericordia por días de la Cuaresma, y así sepamos vencer las tentaciones siguiendo el ejemplo de Jesús. Oremos al Señor. Escucha, Padre, a tu pueblo suplicante. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar.
sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos que nos dispongas, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, al abstenerse de los alimentos terrenos durante 40 días y 40 noches, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal al rechazar las tentaciones del demonio sobre el poder, el placer y la plata, y nos enseñó a superar los ataques contra el mal, para que celebrando con sinceridad el misterio pascual podamos gozar un día de la Pascua eterna. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Señor. Hosana, 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 Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 Señor. Hosana, 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 Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección, esperando tu venida gloriosa, cuando traigas al mundo la paz. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y que hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Jesucristo, tu paña me llora o besará. Te ama, anda y para fluir, ore por Yahu Bereco. Jesucristo, tu paña me llora o besará. Te ama, anda y para fluir, ore por Yahu Bereco. Jesucristo, tu paña me llora o besará. Te Ama, anga y para fluir, ore por Yahu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús conoce nuestras debilidades, por eso nos ofrece su gracia, especialmente a lo largo de este tiempo de Cuaresma. Acerquémonos con confianza a recibirlo, dejándonos sostener por su amor. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Oh Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado
pobres ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oros ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que otros descansen, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Muy pero muy buena noche, querida familia, querida comunidad. En primer lugar queremos darle gracias a Dios por nuestro hermano Víctor Luis Cabañas, que es el sacerdote que nos ilumina con su palabra, con su sabiduría, no solamente acá en el departamento central, sino en todo el Paraguay, llevando la buena noticia, enseñando por sobre todas las cosas, y que hoy tuvimos el privilegio nada más y nada menos que durante 2 horas alimentarnos de la palabra del Señor. Así que, hermano Víctor, queremos darte las gracias y le damos un fuerte aplauso. A toda la familia que vinieron y participaron, le damos las gracias. Gracias por su sí, porque también así hemos regocijado el corazón del hermano Víctor para que siga en este emprendimiento, ¿verdad? Ya que es el sacerdote
nos hizo posible en el país tener un canal católico. Ñande Yarañe, canal 25 es antiguo estar, no sé en los otros canales ahí, pero qué bendición tener un canal donde podemos alimentarnos nada más y nada menos que de la palabra de Dios. Cuando vete ahí, enciclopedia la Biblia Peñacamo del Bobo Caraigua. Así es que ya aprovechan a super. Tenemos ahí la alcancía de Ñande Yarañe para seguir colaborando con este emprendimiento, porque verdaderamente sabemos que el canal necesita de nosotros los cristianos católicos. Y somos nosotros los que tenemos que poner de nuestra parte para que el canal siga activando, trabajando y dándonos, ¿verdad?, el mensaje y la palabra que tanto necesitamos en estos tiempos. Allá enfrente tenemos las alcancías de Yarañe, oración, limosna y caridad. Así es que ñan de caritativo, mira con ñan de país, ni ñan muy amigo, es ya colaborar ahí en día. Muchas gracias. Muy buenas noches, queridos hermanos, paz y bien para todos. Bueno, desde la coordinación de la comunidad juvenil, acá con mi subcoordinador venimos a hacerles una pequeña petición. Como sabemos, ¿verdad?, este tiempo Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, preparar nuestros corazones, prepararnos nosotros. Así también desde la comunidad juvenil nosotros nos estamos preparando para un evento que es muy significativo para todos los jóvenes, que es Pascua Joven. El año pasado, lastimosamente, por circunstancias de la vida y por razones, ¿verdad?, que Dios puso en nuestro camino, no pudimos tener Pascua Joven en nuestra capilla. Este año, a Dios gracias, ya tenemos una comunidad juvenil más que fortalecida y estamos muy entusiasmados para empezar todos los preparativos para Pascua. Pero la Pascua significa un gran gasto económico también por toda la preparación que implica, en la parte logística, alimentación y demás cosas. Entonces estamos organizando una hamburgueseada para el 21 de marzo, para el sábado. Y estamos acudiendo a ustedes, ¿verdad?, para pedirle cualquier donación, ya sea panes, mayonesa, tomate, lechuga, 6 huevos, 3 huevos, todo lo que quieran donarnos, vamos a estar más que agradecidos y será más que bienvenido. O en todo caso, si llegamos a sus casas, en sus puertas con nuestras adhesiones, esperamos, ¿verdad?, que puedan recibirnos y que puedan dejar por lo menos uno de nosotros. Así que para cualquier donación que quieran hacer, se pueden comunicar con alguno de nosotros y va a ser más que recibido. Así que muchas gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes esta hermosa oportunidad también de compartir la misma fe, ¿verdad? Y cuando uno comienza a hablar y a desarrollar lo que me pidieron, hacer una breve introducción del estudio a la Biblia, como decía recién, ¿verdad?, la especialidad. Entonces yo agradezco también a Dios que me haya dado esa posibilidad de haberlo estudiado. Lo estudié en Italia, en Roma, estuve ahí también como profesor y después también agradezco la oportunidad que me dieron también para ir a la tierra de Jesús. 10 años ahí en Israel. A ver, el año que estás en la hebreo, ¿entienden? Con algo importante, Gina, porque uno conociendo desde la fuente, 10 años enseñando ahí en la universidad también, te enriquece mucho. Ahí está la fuerza y es la gracia que Dios siempre derrama sobre nosotros para que podamos seguir creciendo. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Ya que cada vez más lo que el Señor nos ofrece a través de esta riqueza tan grande y tan linda que es la Biblia. Bueno, así entonces nos ponemos de pie ahora y vamos a recibir la bendición final de Dios, que nos dé la fuerza para hacer bien este tiempo cuaresmal. Te pedimos, Padre,
que reconfortados con el pan del cielo que tú nos has dado hoy y que alimenta nuestra fe, acreciente nuestra esperanza y fortalezca nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora vamos a dar la bendición sobre todo el pueblo. Si se quieren arrodillar o si no, bajan la cabeza. Y vamos a dar esta bendición especial en este primer domingo del tiempo de Cuaresma. Señor, derrama hoy una copiosa bendición especial sobre este pueblo para que su esperanza crezca siempre en la adversidad y la virtud se afirme ante la tentación del poder, el placer y la plata, y obtengan así la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Y Amén. buen inicio de la semana. Gracias igualmente. Gracias. Que el alimento de la palabra de Dios y la Eucaristía sean la fuerza para resistir las tentaciones en la vida cotidiana y nos lleven a construir con gestos concretos el bien común en nuestra comunidad y en nuestras familias.